Vamos a la palabra del día de hoy. Vamos a Mateo 6, 9. Mateo 6, 9. Lo vamos a leer 2 veces. Y la predicación de hoy se llama, como la semana pasada, la oración en el Nuevo Testamento, parte 2. La oración en el Nuevo Testamento, parte 2. Vamos primeramente a orar. Padre Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Padre Dios, hoy te pedimos, Señor, que esta palabra nos permita entender la necesidad que tenemos de ti. Que nos permitas, Padre, tener el querer como el hacer y la oportunidad para presentarnos ante ti en oración. Que dejemos a un lado las excusas y realmente oremos constantemente ante ti. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. La oración en el Nuevo Testamento, parte 2. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor, Mateo 6, 9, 2 veces. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuevamente, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. La semana pasada comenzamos este tema tan esencial, tan importante para el cristiano. De hecho, me atrevo a decir que si nosotros no estamos practicando esto, no nos podemos llamar cristianos. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, cuando vemos la iglesia la iglesia primitiva, hay 2 características de ellos, y ni siquiera cantan alabanzas. Cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, 2 cosas siempre estaban en la congregación. De hecho, muy pocas veces se habla de himnos, cantos y todo eso. Pero esencialmente, ¿qué es lo que hacía constantemente la iglesia? Escudriñar las escrituras, la palabra y la oración. La oración. Por lo tanto, si nosotros realmente nos llamamos cristianos, en nuestra cotidianidad debemos estar pegados a la palabra y a la oración. La palabra y la oración. Si no, tenemos que evaluarnos. ¿Será que yo sí soy cristiano? Porque la oración es la manera en que yo le hablo a Dios. Y la palabra es la manera en la que Dios me habla a mí. Entonces, si yo no estoy en constante comunicación con Dios, en constante relación con Dios, a través de la palabra y a través de la oración, ¿cómo puedo decir yo que tengo relación con Él? ¿Cómo? Es como si yo les dijera a ustedes: sí, yo tengo un matrimonio excelente con mi esposa, y cada cuánto hablan. No, hablo con ella 30 minutos cada domingo. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Un excelente matrimonio? No. Entonces, ¿cómo nosotros decimos yo soy cristiano, pero no leemos la palabra y no oramos? Ustedes pueden escuchar canciones cristianas toda la semana, y eso no es palabra. Eso no es palabra. De hecho, muchas canciones, entre comillas, cristianas, no son cristianas. No son ni siquiera bíblicas. Entonces, yo los invito, entendamos la importancia de la oración, entendamos la importancia de la palabra. No estoy menospreciando la alabanza y la adoración, son partes fundamentales de nuestra vida de fe. Pero más importante que esto es la oración, es la palabra, que de hecho esto es adoración. Entonces, dijimos que la oración es comunicarnos con Dios, es hablar con Dios transparentemente, es decirle: Dios, yo esto, Dios, tú aquello. Esto es la oración, es comunicarnos libremente con Dios de manera transparente. Así es como debe ser la oración. De hecho, Rubén hizo una pregunta excelente. Él dijo: ¿debemos nosotros decirle a Dios lo que sentimos? Claro, totalmente. Tenemos que decirle: Señor, yo tengo rabia por esto. Señor, yo tengo tristeza por esto. Vamos a Salmos. Vamos a los Salmos. Y ya lo habíamos leído antes. Vamos a leer algunas partes
Salmos 73. Yo creo que este salmo es como un carrusel. Ya lo hemos leído, pero es un carrusel de emociones. Versículo 2, vamos a leer versículo 2 y yo voy leyendo y vamos deteniendo. Y esto, cuando nosotros pensamos en salmos, no piensen solo en canciones, son oraciones. Miren lo que dice el 72:20, y ahí arribita. Nosotros decimos que todo eso son solo salmos, entonces pensamos canciones. No, miren qué dice el versículo 20 del 72. Aquí terminan ¿qué? Las oraciones de David. Es decir, que estos son oraciones, son peticiones a Dios. Es decirle, Dios, yo esto, Dios, yo aquello. Dios, te amo, Dios, te necesito, Dios, tengo rabia, Dios, qué decepción, Dios, qué tristeza. Miren, y esto le está diciendo ese salmista a Dios. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces miren aquí, ¿qué emoción ustedes pueden ver aquí en este salmista? Gozo, ira, envidia, decepción. Dios, no pues que yo te alabo, no pues que yo te adoro, ¿y por qué los otros están tan bien? Mira mi situación, Señor, qué rabia contigo, yo me quiero ir de aquí. 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos son impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Miren, ¿cuántos de nosotros no nos sentimos así? Dios, yo voy a la iglesia todos los días. Yo trato de limpiar mi corazón. Lavo mis manos en inocencia. Yo estoy aquí rindiendo culto. Mientras que otras personas que están allí en la ciclovía seguramente tienen más riquezas que yo. Qué rabia, Señor. Qué injusticia, Señor. Porque a los otros les va bien y porque a mí me va mal. Qué envidia. Yo también tengo envidia de eso. Miren qué emociones hay aquí. Envidia, ira contra Dios. 15. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Qué está diciendo aquí? Señor, y yo entender esto me da muy duro. 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. Hay amargura, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia, como un animal, como un cavernícola delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás sin gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí esa tristeza, esa amargura, ese dolor, esa envidia, ¿en qué se convierte? En alabanza, en gozo. Es decirle, Señor, con transparencia. No es decirle, ay, Señor, yo no tengo envidia del malo, y uno muriéndose por dentro. Y decir aquí, no, yo te alabo y tú eres todo para mí. Uno diciendo, tú lo eres supuestamente todo para mí, pero no es como está el otro. Yo que todos los días vengo. Y no somos capaces de decirle, Dios,
tengo rabia por esto. Dios, tengo decepción por esto. Y esto es la oración, esto es la verdadera alabanza. Ser transparentes con Dios y decirle, Señor, tengo duda por esto. Señor, tengo rabia con esto. Esto es una verdadera comunicación. Yo a mi esposa puedo decirle, tengo rabia, tengo ira, tengo alegría. ¿Por qué? Porque tengo comunión con ella. De la misma manera es con la oración. La oración es ser transparente. Señor, tengo rabia con eso. Señor, ¿no te parece muy gracioso esto? Y Señor, Señor, Señor. Es tenerlo en cuenta para todo. Para todo. Es comunicarnos con Él. Y aquí es donde tenemos que cambiar esa idea que la oración es solo para pedirle, para adquirir propósitos. Lo que les decía la semana pasada, un cajero automático. La oración no es un cajero automático en el que nuevamente les digo, Dios, yo te doy la oración clave en el nombre de Jesús, ya dame la respuesta. No es así. Eso no es la oración. Por eso es que estamos tan decepcionados, tan desilusionados, porque muchas veces pedimos y pedimos y pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque creemos que Dios tiene que darnos porque ya le oramos. Y creemos que en eso consiste la oración. No, la oración es decirle, Dios, tengo rabia, tengo decepción, tengo tristeza. Señor, hoy yo no sé qué decir. Muchos días yo le digo, Señor, yo no sé qué decir, pero me voy a quedar aquí contigo. Es como cuando yo estoy con mi esposa. Muchas veces yo no tengo nada que hablar con ella. Y nos sentamos callados. Y eso ya es comunión. Es que muchas veces creemos que el silencio es incómodo. No. Antes el silencio demuestra que ya hay comunión. Cuando nos incomoda el silencio con el otro, muchas veces porque es que me incomoda, ¿cómo quito esta incomodidad que hay aquí en este ambiente? Muchas veces sentarse a un lado, ver el sol y ya, ver la playa y ya. Eso es una comunión con Dios. Y yo muchas veces digo, la verdad no tengo nada que decirte, pero hoy voy a guardar este tiempo porque yo quiero ser leal a ti, porque yo quiero esta relación contigo. Me quedo aquí quieto y aquí en silencio. Eso es oración. No debemos complicarnos con la oración. Entonces, nuevamente, volvamos a la oración. Volvamos a la oración. ¿Y a quién oramos? Ese es el tercer punto de la hojita que espero que todos hayan traído. Y si no, entonces le dicen a Simón y luego vemos si las imprimimos otra vez. Entonces, ¿quién puede orar? ¿Quién puede orar? ¿O quién ora? ¿Qué vemos en las Escrituras? Cuando nosotros vemos las Escrituras, vemos que solo hay, digamos, versículos donde se nos habla que Jesús ora al Padre, que el Espíritu Santo habla con el Padre, está en comunión con el Padre. De hecho, Él intercede por nosotros, nos dice la palabra. Jesús, ¿por qué está en constante oración? Porque Él está pidiendo por nosotros, también el Espíritu Santo, y nosotros vemos sobre todo que Jesús tiene mucha oración, porque Él está en esta carne. Y eso nos demuestra, es que estar en esta carne, incluso para el Hijo del Hombre, es algo duro. Y por eso hay que estar en oración. ¿A quién es el único que no ora en toda la creación? Según la palabra, el Padre no ora. Nosotros no vemos en ningún pasaje donde el Padre no ora. Los únicos que oran son Jesús, el Espíritu Santo y nosotros los cristianos. Es fundamental que nosotros como cristianos estemos en oración. Luego busquen cada pasaje. Cada uno, la idea no es que busquemos todos los pasajes, pero aquí tienen muchos. De hecho, si ustedes miran Juan 17, es hermoso. Juan 17 es la oración de Jesús. Y si ustedes ven la oración de Jesús no es solo Dios, dame, dame, dame. No, Padre, yo te alabo, yo te adoro. Esto es la oración. Esto es la oración. Jesús es el que ora, el Espíritu Santo. Busquemos Romanos 8:26. Me encanta. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Romanos 8:26.
igual manera, el Espíritu ¿qué? Nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice aquí la palabra? No lo sabemos, ni siquiera nosotros que nos creemos la risa de la Mona Lisa, la Coca-Cola del desierto, sabemos por qué orar. No sabemos qué nos conviene. Hoy le decimos, Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Y el Señor nos lo da para mostrarnos que no nos conviene. Y ahí decimos, Señor, es tu culpa, ¿por qué me lo dices? No sabemos ni siquiera qué nos conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles. El Espíritu Santo constantemente está diciendo, Padre, yo te pido en este momento por Lina. Padre, yo te pido por Laura. Padre, yo te pido por Francisco. Padre, yo te pido por Yasmín. Padre, Padre, Padre. Y el Espíritu Santo constantemente está diciendo, Padre, te pido por esta persona no sabe, va para un acantilado, Señor, yo te pido. Y ahí el Espíritu Santo nos cuida, nos guía, nos protege. A través de la oración. Jesús y el Espíritu Santo oran. Y por lo tanto nosotros somos muy arrogantes si no estamos orando. Si Jesús y el Espíritu Santo, siendo parte de esta Trinidad, oran, con mayor razón nosotros, que somos tan impotentes, tan incapaces, que no podemos ver ni un segundo después que lo que va a ocurrir. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Ahora, ¿qué dice aquí en esta hoja que les di? ¿A quiénes tienen el derecho para orar? Solo los cristianos. Solo los seguidores de Cristo. Nadie más. Nadie más. Ahora, ¿será que Dios escucha a todo el mundo? Hay una alabanza que nosotros cantábamos en la iglesia, pero de un tiempo para aquí dejamos de cantar. Y yo sé que a muchos de ustedes les gusta, muchos de ustedes han dicho, ay, ¿por qué no la cantamos? Y yo también digo, ay, ¿será que la cantamos al menos una vez? Pero entonces yo me puse a leer la letra y pensaba, ¿será que esta canción es bíblica? Por eso les digo, las canciones, sí, podemos aquí llenarnos de alabanza y de canciones, pero eso no nos hace cristianos. Hay muchas canciones que no son bíblicas y se cantan en todas las iglesias. Vamos a ver aquí. Todos conocemos, oh, alaba, simplemente alaba. Dios no rechaza oración. Uy, que no le da escalofríos. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento tan bonito. Y claro, y me han dicho, sí, es esta canción. Ay, ministro, cantemos esta canción, por favor, cantémosla. Es que es tan bonita, oh, alaba, es que Dios no rechaza oración. Y la oración es alimento y nunca vi un justo, sí, amén, amén, y quedarse en sufrimiento, amén. Vamos a buscar Isaías 1:15. Isaías 1:15. Ya podemos. Isaías 1:15. Por eso les digo, lo importante es alabanza, oración y palabra, oración y palabra. Oración y palabra. Lo lee el nuevo señor, el nuevo casado, por favor. Don Rubén. Ya todos están ahí. Te la montó, te la montó. Cuando extendáis vuestras manos, yo apartaré mi vista de vosotros. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Amén. Cuando extendáis vuestras manos, ¿qué dice Dios? Yo esconderé de vosotros, ¿qué? Mis ojos. Asimismo, cuando ¿qué? Multipliquéis la oración, yo no voy a oír. Yo no voy a oír. ¿Dios rechaza oración? Sí. Proverbios 28:9. Dale. Alejandro. Don Alejandro. Por ahí la boca. Eso me pasa.
Proverbios ¿qué? 28:9. Y hay muchos pasajes, no son solo estos dos. Hay muchos pasajes. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Dios, ¿qué? Rechaza oración. Y es una canción que muchos hemos cantado en nuestras iglesias. Y por eso yo les digo, no podemos confiarnos. Es que como el de la alabanza debe conocer mucha palabra, y no, es que esta iglesia se llena de alabanza. Y como les dije, no estoy criticando la alabanza, porque a mí me encanta la alabanza. Pero tenemos que ser muy juiciosos. ¿Quién está cantando? ¿Qué se está cantando? Porque muchas veces nos dejamos llevar por la melodía. Ay, tan bacana esta melodía, tan bonita. Y ay, sí, es que yo siento tanto. ¿Cuántos no lloraron con esta canción? Es que sí, es que Dios no rechaza oración. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice aquí? De hecho, Soná y yo conversamos con un pastor frecuentemente de Estados Unidos. Y el pastor nos decía, un día fuimos a un grupo de alabanza muy famoso entre los jóvenes. Les dije, y los invitamos a algo universitario. Y quedamos en reunirnos tal día. Entonces el pastor es muy puntual, llegué ese día, dice él, y este líder de alabanza no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Entonces cuando llegó, él, ay, perdón, me quedé dormido porque estaba jugando videojuegos toda la noche. Me quedé dormido, me trasnoché, entonces no pude llegar temprano. Y le dijimos, bueno, está bien, perdonamos eso. Vamos a ir a llevar la palabra a este campus universitario. A mí no me interesa eso. Yo lo único que canto, la única motivación por la que canto es porque me gusta la música. Y muchos grupos de alabanza son así. Eso, la música, el sentir, claro, es que me ven todos. Es que la emoción, es que un día párense aquí ustedes y canten. Y se van a ver a todos ustedes cantando. Claro, aquí uno le da escalofrío, se siente muy bien. Y muchos grupos de alabanza, muchos cantantes que están en esa situación. Yo no canto para el Señor, yo no canto para que el Señor sea glorificado. Yo canto porque me gusta la música, porque se siente bien. Y por eso la alabanza no es tan fundamental, y en la Biblia no vamos tanto en el Nuevo Testamento, gente diciendo, bueno, y se reunió el grupo de alabanza y vamos a cantar himnos y... Sobre todo, ¿qué? Oración y palabra, oración y palabra, oración y palabra. Y aquí es donde tenemos que volver a la oración. ¿Y qué nos dice aquí? Es que a mí me da mucho miedo esta palabra. El que aparta su oído para no oír la ley, para no oír su palabra, para no obedecer. ¿Qué dice aquí las Escrituras? Su oración también, ¿qué? Es abominable. Si nosotros decimos, es que a mí no me gusta esto de la alabanza, que no me gusta lo de la palabra, pero yo todos los días escucho musiquita cristiana y le dedico mi oración al Señor. Señor, te encomiendo este día. Pero ¿qué dice aquí la palabra? El que aparta su oído para no oír, ¿qué? La palabra. Si yo no estoy atento a esta palabra, ¿qué dice aquí la palabra? ¿Qué dice? Su oración es ¿qué? Abominable. Y por eso nuevamente, palabra, 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 palabra. Esto es donde hay que pegarlo. Yo compartí en un grupo, pastor muy famoso, argentino, que a todos se les viene alguien en la cabeza. Y él dice, yo no uso para todo la palabra, porque para mí si yo utilizo toda la palabra es idolatría. ¿Qué? Y esas iglesias son llenas. Viene este pastor, voy a escucharlo. Y él dice, con su boca, no es una interpretación. Yo no uso para toda la palabra, porque si uso para toda la palabra es idolatría y yo no puedo idolatrar la palabra. ¿Qué? El que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué? Su oración es abominable.
Abominable. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Yo a quién estoy escuchando? ¿Yo qué música estoy escuchando? ¿Quiénes son esos cantantes? ¿Conocen la palabra o no? Porque si no, entonces, ¿a quién realmente estamos adorando? ¿Al hombre o a Dios? Nuevamente, por eso es importante la palabra y la oración. La palabra y la oración. La palabra y la oración. Y nuevamente, porque yo sé que somos viles, somos malos. Eso es importante. La adoración es importante. Las canciones, muy bueno, si son bíblicas. Si estamos pensando, bueno, esto es para el Señor. Pero si estamos poniendo solo nuestros ojos aquí, si la mayoría del tiempo solo estamos pensando en esto y qué bueno que la iglesia fuera 80% alabanza y 5% palabra. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Es la palabra. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es ¿qué? Abominable. Hay canciones muy bonitas, nuevamente. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Oh, alaba, y todos llorábamos, y yo también, y qué bonita esa canción. Pero cuando uno la estudia, no es bíblica. No es bíblica. Entonces, como cristianos debemos ¿qué? Orar. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y como regalo de Dios debemos usar este regalo. El ejemplo que les di la semana pasada. Digamos, yo le regalo un vestido a mi esposa y ella no lo usa. Pasa un año, no lo usa. Yo le digo, ay amor, ¿por qué no usas el vestido? No, es que estoy muy ocupada. No, es que hay mucho para ponerse. No, es que. ¿Yo qué voy a pensar? No le gustó el vestido. Si Dios nos dio la oración como un regalo para que nos comuniquemos con Él, si es el WhatsApp que Él nos dio, ay, me das tu contacto, ay, sí, te doy mi contacto, y yo nunca lo contacto, entonces, ¿qué significa? No me gustó este regalo, no me interesa esta relación contigo. Amparo. ¿Nos podrías dar una listica de cómo infringimos la ley? ¿De cómo infringimos la ley? Es que son muchas cosas. Yo paso No, estudio. pero por favor, así. Eso es lo que hemos estudiado Mateo 5, 6 y 7. Yo sé por qué me lo digo. Veamos, Mateo 5, 6 y 7. ¿De qué nos habla Mateo 5? Entonces, cuando yo no estoy obedeciendo la palabra, Mateo 5, cuando yo no soy sal y luz para la tierra, estoy infringiendo la ley. Es decir, que cuando no estamos llevando la palabra, cuando con mis acciones yo no estoy dando señal de Cristo, estoy incumpliendo la ley. Jesús y la ira, versículo 21. Cuando yo tengo odio contra mi hermano y no perdono y amo a mi enemigo, estoy infringiendo la ley. Cuando yo estoy viviendo, ay, es que hay qué mujer tan bonita, voy a ver. Y yo les dije, ay, ¿cómo no? De pronto miran una vez, dos veces. Ah, entonces voy a verla. Eso es infringir la ley. El divorcio es infringir la ley. Dar juramentos hacia decir, ay Señor, yo te prometo que voy a hacer esto y no cumplir, es infringir la ley. El estar aquí y es parte del grupo de la alabanza y todos nosotros. Jesús dice que sus oraciones no son huecas. La alabanza son oraciones. ¿Cuántos de nosotros elevamos alabanzas huecas, vacías? Señor, te entrego todo. Señor, tú lo eres todo para mí. Señor, te amo. Solo te necesito a ti. Señor, quiero obedecer tu palabra. Y cantamos canciones así. Y cuando salimos y vamos a nuestros hogares, le pegamos a la esposa. ¡Ey! ¿Por qué no lavaste los platos? Entonces, realmente, ¿esos son qué? Alabanzas vacías, huecas. Son huecas completamente. Y estamos infringiendo la ley. Cuando no estamos ayudando al necesitado, estamos infringiendo la ley. Cuando no oramos, estamos infringiendo la ley. Cuando no ayunamos, infringimos la ley. Jesús mismo está diciendo aquí, cuando
den limosna, cuando oren, cuando ustedes ayunen. Jesús está pensando, y es que los cristianos tienen que hacer. Cuando guardamos tesoros en este mundo, estamos infringiendo la ley. Todo esto es infringir la ley. Mateo 5, 6 y 7. Cuando yo me preocupo más por las cosas de este mundo, estoy infringiendo la ley. Y no estoy hablando de la ley de Moisés, es el mandamiento, lo que nos manda Jesús. De hecho, por eso Jesús dice, y así termina Jesús con esta parábola: el que escucha todo esto y no lo hace, es un hombre que construye sobre la ley. Entonces, eso es una lista espectacular de Jesús. Bueno, ¿a quién elevamos nosotros nuestra oración? ¿A quién elevamos nosotros nuestra oración? Y es muy claro, el único que no ora, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, el único que no ora, ¿quién es? El Padre. ¿A quién elevamos nosotros nuestra oración? Al Padre. Padre. Y por eso es tan bonita: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, la forma de llamar a Dios más frecuente, ¿cuál es? Padre. Padre. Abba, Padre. ¿Qué significa esto? Que en el Nuevo Testamento ya no es solo Señor, que sí lo es, Dios, que sí lo es, Todopoderoso, que sí lo es. No, sobre todo es que Padre. ¿Y cómo comienza esta oración? ¿Padre qué? Nuestro. Nuestro. Padre nuestro. Él es mi Padre y el de cada uno de ustedes es mi Padre, y por eso tenemos esta comunión. Padre. Y aquí es donde cada uno tiene que hacer la tarea de, digamos, desligarnos de esa imagen que tenemos de los padres de este mundo, porque seguramente muchos hemos sido heridos, tenemos esa imagen del Padre Dios comparado con el de este mundo. Entonces, si el Padre de este mundo fue muy duro, así nos imaginamos a Dios. Si el Padre de este mundo fue muy suave, así nos imaginamos a Dios. Tenemos que desligar. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre bueno, justo, que nos disciplina, que nos abraza, que nos ama. Es un Padre que sabe qué es lo mejor para nosotros. Y por eso aquí es tan importante este punto. Vamos a ver aquí los dos últimos puntos que les dije aquí. La idea no es ver todos los puntos aquí, es que cada uno haga la tarea de buscar. Pero mire lo que dice el antepenúltimo punto. ¿A quién le oremos? ¿A quién le oramos? Al Dios que conoce nuestras verdaderas necesidades y da lo mejor a sus hijos. Dios conoce mejor lo que nosotros necesitamos que lo que nosotros necesitamos. Dios lo conoce mucho mejor. Dios sabe mejor que nosotros. Dios no nos da siempre lo que queremos. Dios nos da siempre lo que necesitamos. Dios mi hijo me pide muchas cosas que Él quiere, pero yo le doy prioridad ¿a qué? ¿Qué necesito? Y eso es un verdadero Padre. Luego, ¿qué escribí aquí? El Dios que guía a sus hijos por el mejor camino, para que así todas las cosas que les ayuden a mí. Y último, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Y ante Él nos presentamos al que es papá, al que realmente sabe qué necesitamos. Yo como padre de Guión, muchas veces no sé qué es lo que necesitan. Aunque soy padre de ellos, no lo sé. Y seguramente muchos de ustedes, los padres y sus padres, no saben ustedes qué realmente necesitan. Por eso tenemos todos tantos rayones. Todos tenemos rayones. Pero el Padre Dios sabe completamente, perfectamente qué necesitamos, cómo lo necesitamos, cuándo lo necesitamos. Y por eso
no es simplemente saber que el Padre es Dios Todopoderoso, que es Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. No, eso no es lo importante, es entender, es que Él es Padre. Yo tengo una relación con Él y confío plenamente en Él. Dios confía en mí, vos confía en mí. ¿Por qué? Porque yo soy padre de ellos y ellos creen que yo sí me las sé todas. Pero sí sabemos que Dios sí se las sabe todas. Dios se las sabe todas. Dios lo sabe muy bien. Y ahí es donde, por eso la palabra nos dice, confíen en Él, pongan su confianza en Él. Y muchas veces la respuesta de Él va a ser ¿cuál? No. No. Papá, ¿puedo coger un cuchillo? Me dice yo. ¿Qué le voy a decir yo? Dale. ¿Te lo afilo? No. No. Dios muchas veces va a decir no. Porque sabe que es lo mejor para nosotros. Y por eso tenemos que volver a las Escrituras para poder conocerle, para poder confiar qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere? Rápidamente vamos al qué. ¿Qué debemos pedir? ¿Por qué cosas deberíamos pedir? Como les dije, la tarea de ustedes es leer cada pasaje, leer todo esto. ¿Qué debemos pedir? Primero, aunque suene muy superficial, debemos pedir por las necesidades ¿qué? Materiales. Debemos pedir por lo material. No es pecado pedir por lo material. El pan de cada día. Danos el pan de cada día, dice Jesús. Dame el pan de cada día. Todos tenemos ya por supuesto que mañana vamos a tener el pan. ¿Ustedes cómo saben? ¿Cómo saben que la economía no va a caer más mañana? ¿Cuántos sabían que iba a haber COVID? ¿Cuántos? Nadie. Aquí nadie, ¿o sí? Si no me hubieran dicho. Nadie sabía. ¿Cuántos perdieron? Mi hermano hizo un negocio de perros. La semana antes, el día antes, ya vamos a inaugurar. El otro día, ¿saben qué? Todo el pueblo de Colombia tiene que estar encerrado. Un día antes de inaugurarse la tiendita de perros, que seguramente le hubiera ido muy bien. Allí en la 10, súper bien, súper buen punto. Un borrachito, voy a comer un perrito. Vamos allá donde el chinito. Vamos. Un día antes. Ya todo preparado, ya todo listo. Arrendamiento. Todas las salsas compradas, todos los implementos comprados, todas las máquinas compradas. Imaginen cuánta plata es. ¿Quién sabía? Y al otro día, ¿saben qué? Vamos a hacer cuarentena. Se quebró. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Nadie sabe. Pero por eso tenemos que decir, Señor, dame el pan de cada día. Por eso tenemos, y yo le dije, Chun, tú equivocas, no ora. Pedir, Señor, ¿qué quieres tú? Señor, ¿qué es lo mejor? Porque así el Señor nos guía, así el Señor nos da pan en la mesa cada día. Pedir por la paz de las casas que visitamos. Cuando yo voy a alguna de sus casas, lo primero que hago es orar. Lucas 10 dice, cuando ustedes lleguen a una casa, salúdenla. ¡Hola casa! ¿Es eso? Pidan paz por esa casa. Señor, te pido por la paz de esta casa. ¿Quiénes de ustedes lo hacen? Señor, te pido por la paz de esta casa. No, yo no digo que tengan que ser como yo. Señor, te pido por la paz de esta casa. ¿Cuántos lo hacen? Y es un mandamiento de Jesús. Lucas 10:5, veamos. Rápidamente, Lucas 10:5. Cuando llegan a una casa, ¿qué hacen? Señor, trae paz a esta casa. 10:5. Esta es una palabra
que Jesús le da a sus discípulos cuando Él los envía. De 2 en 2 dice aquí la palabra. ¿Y será que nosotros no somos enviados? Claro, nosotros somos misioneros. Nosotros estamos aquí. En cualquier casa donde entréis, primeramente, ¿qué decir? Pase a esta casa. Pidan por la paz de las casas. Pidan. Debemos pedir por sanidad. Debemos pedir por resucitar. Zona me decía la otra vez, ay, aquí el velorio solo dura ¿cuántos días? Un día. Un día. En Corea son 3 días. 3 días y la familia ahí le toca aguantar hambre y esperar. Y dice, ay, pero en Corea yo he visto que gente se resucita al segundo día. Entonces uno nunca sabe, ¿cierto? Uno nunca sabe de esto. Pero si hay que orar, Señor, líbranos de la muerte. Señor, te pido por resurrección. Señor, te pido. Señor, te pido para que expulses los demonios, porque ahí estamos en un mundo espiritual. Te pido por esto. ¿Y todo esto es qué? Material. Pedimos también por las necesidades ¿qué? Espirituales, y sobre todo espirituales. Señor, cuida mi espíritu. Señor, cuando duermo, yo no sé cuántos de ustedes han tenido sueños malos. Señor, te pido que cuides mis sueños mientras yo duermo. Mientras yo duermo, cuida mi espíritu. Cuando yo estoy durmiendo, Señor, cuida mi espíritu, porque estoy en esta guerra espiritual. ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? Hay miles de posibilidades cada día. Hoy puede ser que cuando ustedes salgan se choquen, los maten, los atraquen o vayan bien a sus casas. Muchas posibilidades. Por eso tenemos que pedirle, Señor, te entrego mi espíritu, te entrego esta vida, porque es mi única y última oportunidad. Es mi oportunidad. Tercero, debemos orar ¿por qué? Por el ministerio. Cada uno debe orar. La alabanza debe orar por el grupo de alabanza. Alex debe estar orando constantemente, Señor, por favor, que esto no suene mal. Señor, te pido por los profesores de niños, Señor, que cada niño reciba tu palabra. Yo constantemente estoy orando por ustedes. Constantemente. Y el Señor muchas veces me pone la imagen de una persona en la cabeza. Señor, te pido por esta persona. Y ustedes no saben, de pronto ha sido esa oración. De pronto sí, de pronto no. Dan, quería preguntar. Claro. Algo que hemos aprendido en el ministerio de oración es que la oración debe ser audible, pero hay situaciones en las que uno, pues, él mentalmente, pues, crea como que una vez. Claro, es muy importante y si nosotros vemos la Biblia, la mayoría de las veces es audible. Y es muy importante, está acá. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo digo, y Padre Dios, muchas veces, Padre Dios, uy, se me está quemando la arepa. Padre Dios, sí, te pido. O muchas veces estamos ahí en la cama, arropaditos, así está haciendo frío. Padre Dios, no hay que elevar nuestra voz. Si nosotros vemos la escritura, vemos gente orando, clamando. Es que la palabra clamar, ¿qué es? ¡Padre! Pues que algunos pide ayuda a la policía. Algunos le piden policía. Es clamar. ¡Policía! ¡Padre! Te pido, te clamo. Auxilio. Y en lo posible también, digamos en los alimentos. Padre Dios, te pido por esto y aquello. Ahora, hay momentos en los que, sin duda alguna, hay que orar, digamos, internamente. Cuando de pronto hay mucha gente, uno no va a decir, ¡Padre! Todo el mundo, esa no es la idea. Pero en nuestra intimidad con el Señor, clamando, ¡Padre! Te pido. Yo digo algo falso, perdón. En estos días Pensé que iba a decir parce. en estos días fui como a hacer una casa y normalmente fue algo que me pasó algo súper extraño. Había una señora de esas que se dice que la suerte y todo eso, entonces yo era en mi mente porque no podía hablar, no podía, y mi mente no reaccionaba, o sea, no era capaz de orar en la mente. Y tampoco era capaz de decir, solamente decía al Señor, perdónalos, pero tampoco, era como con ese frío, ese dolor de cabeza, o sea, no fui capaz, como si me fuera, ¿cómo le digo? Como si me fuera cerrado en ese momento.
y mi mente no resonaba, y solamente por mis palabras calladita y decía, Señor, perdona, que no sabe lo que no sabe. Ahí Y en, ahí esas no pasaba. ahí en esas situaciones, claro, si digamos yo estoy trabajando en una casa, yo no voy a decir, ¡Padre! ¿Me echan? Pero sí, Padre, de pronto en voz baja, en la mente, Padre, primero, protégeme. Esas situaciones espirituales me pueden dañar a mí. Padre, protege mi espíritu. Padre, yo confío en ti. Por eso yo les digo, yo tengo miedo a un satánico que, ay, voy a hacer una imagen en la casa, lo voy a pintar. Pues miedo de qué, si mi Padre es grande. Pero yo por eso debo estar, Padre Dios, en relación con Él. Pero no fui capaz de manejar la situación. En ese momento no fui capaz de manejar la situación porque me dio un dolor de cabeza, un escalofrío, me sentía mareada, con ganas de vomitar. Y cuando la señora se fue, como si nada fuera pasado. Y en estos días volví ahí y yo mismo, no supe, ni supe cuando se fue la señora. O sea, Exactamente. supe manejar. Y por eso nuevamente estamos en una guerra espiritual. Y tenemos que tener discernimiento. Y son esas cosas donde tenemos, Padre Dios, ayúdame. Aquí se hace brujería, aquí se hace satanismo. Padre Dios, aquí se hace adivinación. Protégeme, permíteme tener toda la armadura. Y no hay que decir Padre, claro, pero en la soledad de sus hogares, sí, traten en lo posible, para que no los echen del apartamento, no tan duro. Pero sí, Padre, qué bueno poder tener, de pronto aquí no es tan posible, pero en Corea, como es un lugar relativamente más seguro, ¿dónde oraba uno? En la montaña. Entonces uno se va a una montaña y uno grita, ¡Padre! ¡Te pido! Y ahí uno dice, Señor, te clamo. Eso sería lo ideal. Pero nos toca orar en nuestros apartamentos, en nuestras casas. Padre, en esta voz, Padre, te pido por esto, por aquello. En mi lugar de trabajo, yo muchas veces cuando no hay nadie más, yo decía, Padre, te pido y te clamo por la iglesia, te pido y te clamo por mí, te pido, te clamo por mi familia. Ahí sí, ahí yo sí me desahogo, porque la palabra nos manda ¿a qué? A clamar. Entonces, muy bien lo que dijo Alex, es elevar la voz en lo posible, ¿listo? Pero cuando sea imposible, ya sí, digamos, en silencio. Por ejemplo, aquí. En cada situación es muy diferente. Y yo les dije la semana pasada, inmediatamente pasa algo, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Padre Dios. No es, ay, cuando vaya a mi casa oro por eso. No, inmediatamente, Padre Dios. Entonces, siempre, hay un problema en el banco. Imagínense que uno trabajando como cajero, hay un problema ahí en el banco. ¿Uno qué tiene que hacer en ese momento si hay un problema? Padre Dios. Pero imagínense uno teniendo al cliente al frente, ¡Padre! Pues obviamente no puede ser. Mucha sabiduría. Sálvese en serio. Entonces, nosotros tenemos que orar por lo material, por lo espiritual, por el ministerio, por la iglesia constantemente. Oren. Ustedes tienen que estar orando por mí. Yo en cualquier momento me puedo corromper, como pasa con muchos pastores. Yo me puedo corromper. Y yo lo que le digo constantemente al Señor, Señor, si tú ves una luz de corrupción en mí, quítame. Yo no tengo miedo del Señor que me quite. Señor, lo que tú quieras. Señor, pero que yo no me corrompa, que yo sea humilde, que yo enseñe tu palabra, Señor, que mi mente nunca pase, bueno, voy a decirles que diezmen y ofrenden más para ver si yo gano más dinero. Jamás. Que no se me pase eso por la cabeza. Y es lo que yo le pido al Señor constantemente. Pero el ser humano es débil. Tienen que ustedes estar orando por mí. Y, por último, pedir por cualquier cosa. Pidan por todo. Excepto por lo ilegal, ¿cierto? Señor, ayúdame a que ¿cómo es que llaman eso? En Netflix, Pablo Escobar decía, la dama blanca ya entró. Señor, que pase la dama blanca. Es a la marihuana, decía. Que pase la dama blanca. La cocaína, Señor, que pase. No, uno no ora por eso. Señor, por favor, que la bala sí le dé, No, uno no ora por eso. Uno no ora por lo ilegal, por lo que va en contra del mandamiento de Dios. Pero por el resto, ¿qué dice Jesús? Oren por todo y se les dará. Oren por todo y se les dará. Obviamente, dentro de la voluntad de Dios. Oren.
Oren por todo. Hay gente que pide, ay Señor, ¿qué me pongo? ¿Qué me he visto? ¿Dónde voy? Y está bien, no hay necesidad, el Señor también nos da libre albedrío. Pero también puede hacer, ay Señor, ¿qué me pongo? ¿Qué me he visto? ¿Qué quieres que haga? Todo. Tenerlo en cuenta para todos. ¿Cuántos de ustedes oran realmente? Yo les pregunto. En estos días yo me di cuenta, es que yo oro por los alimentos automáticamente. ¿Cuántos de nosotros oramos automáticamente por los alimentos? Padre Dios, gracias por los alimentos, que no me quemen, no me... No, Señor. Y en estos días, incluso ya como que nosotros le damos la comida, el alimento complementario, oramos. Y yo, de todo corazón, Señor, gracias. Pero antes, Señor, te doy gracias por esos alimentos. Entonces, hasta aquí el día de hoy. ¿A quién oramos? Al Padre. ¿Quiénes oramos? Jesús, el Espíritu Santo. Y nosotros. ¿Por qué debemos orar? Por todo. Por lo material, por lo espiritual, por el ministerio. Por todo debemos orar. Constantemente debemos orar. El cristiano tiene que orar. Es necesario orar. La palabra es alimento y la oración es como la respiración. Que el Señor nos proteja. Estamos en un mundo cada vez más caído. Como decía Laura, ustedes no saben dónde se meten. Y sentimos esa opresión espiritual. Y tenemos que decirle, Señor, protege. Entonces, confiemos en que el Señor nos da lo mejor. Y vamos a presentarnos delante de Él con esta alabanza que se llama quietud. ¿Y qué es estar en quietud? Yo pensaba, Señor, tú dices en tu palabra, estén quietos y miren que yo soy Dios. ¿Qué es la quietud? No es quedarse viendo al cielo. Es estar en oración. Padre, yo espero en ti. Padre Dios, yo te lo entrego todo. Señor, yo confío que tú sabes qué es lo que yo necesito. Entonces, vamos a presentarnos delante de